entonces es más potente. Los pacientitos que tienen mucho efecto adverso, por ejemplo con la cetiricina, les cambiamos a levocetiricina y van mejor, menos efecto adverso, porque la molécula está más purificada, ¿sí? A eso se refiere este fenómeno. Y cuando me dice hay fármacos que tienen 2 centros asimétricos con 4 diasterómeros, quiere decir que no solo tienen forma levorotatoria y dextrorotatoria, sino que tienen una, por decirlo, superior y otra inferior, o sea, tienen 4 formas racémicas. ¿Qué significa eso? Una está produciendo el efecto farmacológico que necesitamos y estas otras no, porque su ensamble no es perfecto, ¿sí? ¿Qué significa ahí? Tenemos más para trabajar, pero si logramos separar esas formas racémicas, vamos a tener mejores fármacos más adelante, ¿sí? Eso nos quiere explicar el Hatzum con esa parte de su explicación, vamos a decir. Bien, y nos dice, cuando hablamos del diseño racional de los fármacos, nos dice, vamos a tener la capacidad de predecir estructuras moleculares apropiadas de un fármaco en base a la información de su receptor. ¿Por qué? Porque antes, para diseñar los fármacos, se empezaba por la molécula química, se sintetizaba la molécula química y se empezaba a experimentar en el paciente. Y en base a lo que veíamos, decíamos, debe estar actuando en los receptores simpáticos porque está pasando esto en el paciente. Debe estar actuando en el receptor muscarínico porque estoy viendo esto. Desde que hubo la lectura del genoma humano, se han conocido receptores, ¿sí?, que sabemos su tamaño, su forma, su carga eléctrica. No sabemos quién los estimula todavía, pero sabemos que el receptor existe. Entonces, nos dice eso, nos va a dar mejores, si quieren, mejores fármacos que vamos a producir, porque vamos a producir fármacos ya conociendo la estructura del receptor, que antes no conocíamos. Entonces, vamos a tener más adelante fármacos más eficaces, con menos efectos adversos y con mejor potencia farmacológica para el paciente, ¿sí? Pero ahí todavía se está trabajando en lo que se conoce como la farmacogenómica. Bien, estos dos son conceptos básicos y en realidad yo siempre les digo aquí, si sabes farmacocinética y farmacodinamia, de verdad sabes farmacología, ¿sí? Algunos dicen, no, fármaco y dosis, nomás hay que saber. Y a veces dicen, no, para eso ni necesitas ser médico. Googleas y te sale fármaco y dosis. No necesitas estudiar para fármaco y dosis, solo es memoria, ¿sí? Pero cuando tú sabes farmacocinética y farmacodinamia, entiendes de verdad cómo ese fármaco produce un efecto, cómo se puede complicar y cómo puedes resolver esa complicación si es que se presenta, ¿sí? Entonces, esto es el alma de la farmacología. Eso es lo que de verdad tienes que saber de cada fármaco, ¿sí? Entonces, fíjense, primero definimos y decimos, ¿qué es la farmacocinética? Acuérdense que cinética hace referencia a movimiento, ¿sí? Entonces, la farmacocinética es lo que mi organismo hace con el fármaco. Desde que el fármaco ingresa, ¿sí?, se libera en mi organismo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, hasta que finalmente se elimina del organismo. Vale decir, me permite entender el movimiento del fármaco desde que ingresa hasta que sale, ¿sí? En cambio, la farmacodinamia, ¿sí?, me ayuda a entender lo que el fármaco hace en mi organismo. Parece lo mismo, pero no es. La farmacodinamia, fíjense, me ayuda a entender ese fármaco que ha ingresado, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Va a un receptor? Cuando se une a ese receptor, ¿qué hace? ¿Lo activa o lo inactiva? Si lo activa, ¿qué pasa? Y ahí entiendo los efectos. Tanto los efectos terapéuticos como los efectos adversos. Y si lo bloquea, también, ¿qué pasa? ¿Sí? Y ahí entiendo efectos terapéuticos y efectos adversos, ¿sí? Y siempre les digo además aquí,
Estudiamos la farmacocinética y la farmacodinámica separadas para entenderlas mejor, pero nunca están separadas. De hecho, en la mayoría de los casos se interaccionan o están unidos algunos pasos. Van a ver que hay fármacos que, por ejemplo, se absorbe y ahí cumple este mecanismo de acción, que ya es farmacodinámica, produce sus efectos y después recién se metaboliza y después se elimina. ¿Sí? O algún fármaco puede ser que se absorbe, se distribuye, se metaboliza y cuando se elimina, ahí llega a su sitio de acción, cumple su mecanismo de acción, cumple sus efectos y después recién sale del organismo. ¿Sí? Entonces, para cada fármaco, cada uno de estos pasos puede ser diferente. Ahora los vamos a definir, los vamos a entender, pero después vamos a aplicar a cada grupo farmacológico. ¿Sí? Bien, ese grafiquito lo tienen en el libro y el libro ahí nos muestra, ¿no? Y nos dice, mira, el fármaco ingresa, se concentra, se distribuye, pasa a los tejidos, ahí puede producir su efecto o su mecanismo de acción, se puede metabolizar, después se va a eliminar. Entonces, para cada fármaco, cada paso va a ser diferente. ¿Sí? Bien, este grafiquito que es esquemático nos ayuda a entender por qué cuando uso fármacos el efecto tarda diferente tiempo en aparecer. Por ejemplo, hay fármacos que les pongo sublingual al paciente y en 45 segundos tengo la máxima potencia del fármaco del paciente, ¿sí? Como la nitroglicerina, que es un potente vasodilatador, ¿sí? Pero tengo otros fármacos, por ejemplo, no sé, mi paciente se tomó ibuprofeno, más o menos entre 30 a 60 minutos recién va a producir su efecto analgésico, ¿sí? Y tengo otros fármacos, como por ejemplo el metotrexato, que es un fármaco, y cuando le doy al paciente tarda más o menos 3 semanas en producir su efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, milisegundos, horas, semanas, en cada caso es diferente. ¿Y por qué? Porque para cada uno de ellos la cantidad de pasos que se tienen que producir para que el efecto aparezca es diferente. Hay fármacos que entra el fármaco, se une al receptor, ¡pum!, aparece el efecto. ¿Sí? Hay fármacos que antes de que aparezca el efecto se tienen que activar una molécula efectora, entonces tarda un poco más. Otros fármacos tienen que activarse una molécula de acoplamiento, después la molécula efectora y recién aparece el efecto. ¿Sí? Y hay otros fármacos donde pues voy a ver que por ejemplo, tiene que producirse un cambio en la estructura genética, ¿sí? Y eso recién va a determinar un cambio, ¿sí? Se tiene que cambiar la estructura genética del receptor para que se produzca un cambio del efecto, ¿sí? Y ahí recién se va a producir el efecto. Entonces ahí va a tardar más tiempo. Bien, vamos a quedar ahí.